Hola, esta historia empieza ya, empieza de esta forma y os pongo en situación. Margaret tenía 56 años y vivía en Carolina del Norte, Estados Unidos. Era una mujer fuerte, independiente, dueña de una cadena de restaurantes que había heredado de su difunto esposo, un empresario de renombre en su ciudad. Su vida económica era estable, incluso holgada, pero su corazón llevaba mucho tiempo vacío. La soledad había sido una constante desde que perdió a su marido, y aunque estaba rodeada de familia, empleados y amigos ocasionales, sentía que le faltaba algo esencial, o mejor dicho, alguien con quien compartir el silencio de las noches largas, los logros del día a día, los anhelos que aún le quedaban. Una tarde de domingo, mientras navegaba por Facebook, buscando recetas nuevas y compartiendo fotos de sus platos favoritos, recibió un mensaje inesperado. Era de un joven llamado Youssef, de 25 años, originario de Marruecos. Le comentó una publicación que había hecho en un grupo de cocina marroquí. Su mensaje era amable, educado, con una curiosidad honesta que la hizo sonreír. Así comenzó una conversación que poco a poco se volvió parte de su rutina diaria. Youssef le contaba sobre su vida en Rabat. Decía vivir en una pequeña casa con su madre enferma. La describía como una mujer mayor, frágil, que sufría problemas cardíacos y necesitaba atención constante. Youssef era su único sustento, trabajando esporádicamente como camarero. A través de fotos y vídeos, Margaret podía ver su entorno humilde: muebles gastados, habitaciones grises, una cama con una mujer delgada y tosiendo en el fondo. Lo que comenzó como una charla amistosa se transformó rápidamente en una conexión emocional profunda. Youssef empezó a llamarla mi reina, mi ángel. Le decía que ella era lo más bonito que le había pasado, que era su escape de un mundo lleno de sufrimiento. Margaret, halagada, emocionada, empezó a abrirle su corazón. Era la primera vez en muchos años que se sentía verdaderamente deseada. Los mensajes eran constantes. A diario le enviaba notas de voz, buenos días, poemas, canciones románticas. Ella le respondía con la misma emoción. Se volvieron inseparables, al menos en lo virtual. Compartían historias de vida, sueños, momentos difíciles. Youssef hablaba de sus aspiraciones de salir adelante, de estudiar, de montar un pequeño negocio, de cuidar a su madre dignamente. Margaret empezó a admirar su espíritu luchador, su sensibilidad, su manera de escucharla. Con el tiempo, Margaret comenzó a enviarle pequeñas cantidades de dinero, $100 para medicina, 200 para comida. Youssef siempre agradecía con largos mensajes de voz, con fotos de su madre y promesa de que algún día estarían juntos. Con cada transferencia, ella se sentía más unida a él. No era simplemente una ayuda económica, era un gesto de amor, una prueba de confianza, una inversión emocional en lo que creía que podía ser su nueva vida. Vamos a la segunda parte de esta historia. Dale a like si te está gustando. Pasaron los meses. La relación se volvió más intensa, más profunda. Youssef hablaba de planes juntos, de mudarse con ella a Estados Unidos, de casarse, de formar una familia. Le pedía fotos, le hacía videollamada y en cada una de ellas sus palabras eran más dulces, más comprometidas. Decía que estaba completamente enamorado de ella, que no podía dejar de pensar en su voz, en su gesto, en la forma en que lo hacía sentir seguro y amado. Un día, Youssef le confesó que la salud de su madre se había deteriorado gravemente. El diagnóstico era claro: necesitaba una operación urgente para evitar un colapso cardíaco
irreversible. El problema era que costaba $10.000, una suma que para él era simplemente inalcanzable. Margaret, alarmada, quiso ayudar inmediatamente. Intentó hacer una transferencia internacional, pero Joseph insistió en que era muy complicado, que los bancos de Marruecos no facilitaban ese tipo de pago desde el extranjero. Le pidió, con voz temblorosa y ojos llorosos durante una videollamada, que viajara a Marruecos y trajera el dinero en efectivo. Le juró que no era por desconfianza, sino porque era la única forma rápida de salvar a su madre. Margaret dudó. Pensó en los riesgos, en lo extraño del pedido, pero luego miró a Youssef, tan joven, tan desesperado, y pensó que si ella tenía los medios y él necesitaba ayuda, debía hacerlo, no por ingenuidad, sino por amor, por humanidad. Así fue como tomó la decisión más arriesgada de su vida: volar hasta Marruecos con los $10.000 en efectivo, cuidadosamente escondidos en su bolso. Quería sorprenderlo, estar a su lado, conocer a la mujer que tanto había cuidado y que ahora tanto necesitaba de ella. En el aeropuerto de Rabat, Youssef la recibió con un ramo de flores. Su sonrisa era amplia, sus ojos parecían brillar. La abrazó con una calidez inesperada. Le dijo que no podía creer que realmente estuviera allí. La llevó a un pequeño apartamento que dijo haber alquilado para la ocasión. No era lujoso, pero estaba decorado con esmero. Había incienso encendido, pétalos en la cama y una bandeja con té a la menta esperando. Margaret se sintió querida, especial y por primera vez en mucho tiempo segura de haber hecho lo correcto. Esa misma tarde le entregó el dinero en efectivo. Le dijo que confiaba plenamente en él para llevarlo al hospital y pagar la operación de su madre. Youssef lloró, la abrazó, le prometió que le estaba salvando la vida a la mujer más importante de su mundo. Esa noche no volvió al apartamento, le escribió diciendo que había pasado la noche en la clínica con su madre. Al día siguiente regresó diciendo que todo iba bien, que la operación ya estaba agendada y que en unos días, si todo salía bien, Margaret podría conocer a su madre. Mientras tanto, disfrutaron de su tiempo juntos. Pasearon por la ciudad, visitaron mercados, comieron en restaurantes, compartieron noche en la misma cama. Youssef era atento, cariñoso, lleno de gestos románticos. Margaret creía estar viviendo un sueño, pero la magia se quebró de golpe. Una tarde, Youssef cambió de humor. Dijo que tenía deudas peligrosas, que le habían prestado dinero meses antes para cubrir medicina y ahora lo estaban amenazando. Le pidió $2.000 más. Margaret se negó. Le dijo que ya había hecho suficiente, que necesitaba tiempo para pensar. Él insistió. Luego se puso distante, frío. Margaret, inquieta, comenzó a sentir que algo no encajaba. Una noche, mientras él dormía, revisó sus cosas. No encontró su pasaporte, ni sus tarjetas, ni su identificación. Todo había desaparecido. Se encerró en el baño a llorar. Sentía una mezcla de terror, impotencia y traición. Youssef despertó, la escuchó, golpeó la puerta y finalmente entró. Discutieron. Ella exigió sus papeles, él gritó. Luego hizo una llamada, habló en árabe. Minutos después, 2 hombres entraron al apartamento. Vamos a la tercera parte de esta historia. La sujetaron, le cubrieron la cabeza, se la llevaron a la fuerza, la encerraron en una habitación sin ventana, sin cama, sin contacto con el exterior. Durante 3 días, Margaret sobrevivió a base de pan duro y agua. No sabía si era un secuestro por dinero, una amenaza o el desenlace de una trampa perfectamente planeada
desde el principio. Durante esos días gritó, golpeó las paredes, cada vez que escuchaba un ruido pedía ayuda. Su voz se volvía más débil, pero no dejó de intentarlo. Y entonces alguien la escuchó. Un vecino, alertado por los ruidos, llamó a la policía. Cuando los agentes irrumpieron en la vivienda, encontraron a Margaret desorientada, llorando, con la ropa sucia y la dignidad aún intacta. La rescataron. La llevaron a la embajada estadounidense, donde entre trámites, entrevistas y lágrimas, logró recuperar un documento de emergencia para volver a casa. Yusef nunca más apareció. Se fue con su dinero, sus documentos y su confianza. Hoy, Margaret ha vuelto a su vida. Dirige sus restaurantes con la misma pasión, pero con un nuevo aprendizaje. Sabe que la soledad puede ser peligrosa cuando se encuentra con el engaño, que la esperanza de un nuevo amor no debe cegar ante las señales y que contar su historia puede salvar a otras. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si es la primera vez que me escucha, me haría muchísima ilusión que te suscribiera a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto por aquí. También te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leeros y saber qué pensáis de cada historia. No olvides dejar tu like si te ha gustado. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si tú o alguien que conoce tiene una historia impactante, emotiva o interesante para contar, envíame tu número de teléfono con prefijo internacional a mi correo electrónico. Así podremos ponernos en contacto por WhatsApp y quizás tu experiencia sea la próxima que cuente aquí. Nos vemos en la siguiente historia. Adiós.